tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido este domingo. Muchas gracias Margarita, muchas gracias Paloma por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias también a Roberto, que planteó de manera muy elocuente cuál es el sentido de la lectura, y yo creo que las ferias sirven para conectarnos, tal y como dijo Roberto, y él mismo pues ha hecho un trabajo muy bueno como intermediario para llevarle la pasión de los libros a la gente, para que se conecten con ellos. Y yo alguna vez dije que lo mejor de los libros y de la lectura son las manos que nos entregan los libros, es decir, la posibilidad de crear una comunidad, de tener afectos, de compartir las cosas que leemos. Me parece extraordinario. Yo no creo que haya alguien que lea un libro por gusto y que esté fascinando leyéndolo y que de pronto diga, esto está increíble, está maravilloso, que nadie se entere, que por favor que nadie lo sepa, esto está demasiado bueno. Al contrario, yo creo que la gente, cuando siente que algo conecta con ella, de inmediato experimenta la necesidad de transmitir, de compartir esta pasión. Entonces yo creo que los libros nos vinculan, es un ejercicio que hacemos en soledad, leyendo nosotros, dialogando mentalmente con un autor de otra realidad, otra geografía, otra época, pero inevitablemente nos relacionamos a través de los libros, y creo que es una de las maneras más seguras, más firmes de crear comunidad. Y creo que una feria como esta pues contribuye precisamente a este motivo de reunirnos en función de la imaginación y del lenguaje, es decir, de los libros. Entonces es algo muy importante. Luego, como ya señalaba Paloma, ya en alguna ocasión hicimos una edición de este libro en la Brigada para Leer en Libertad, con el fin de regalarlo. Yo creo que es muy importante que los libros circulen de distintas maneras. Este libro se encuentra comercialmente agotado desde hace mucho tiempo, se reeditará en algún futuro, pero mientras tanto pues me parece muy bien que pueda circular de manera gratuita. Es un regalo de todos nosotros hacia quienes leen los libros y también los regalan a otras personas. Y como decía Paloma, esto no va en contra de que se compren libros. Yo mismo acabo de comprar varios aquí en la feria. Simplemente es un complemento, es una posibilidad de estimular la lectura de otra manera. El libro Los 11 de la Tribu fue escrito hace tiempo, reúne trabajos de periodismo cultural y deportivo. El título tiene que ver, por supuesto, con una de mis pasiones, el fútbol, en donde 11 jugadores representan a algo que los trasciende. Yo creo que en los grandes momentos, los partidos de fútbol o cualquier deporte no solamente tienen que ver con una actividad atlética, no solamente tienen que ver con lo que ocurre en un estadio, en una cancha, sino que tienen que ver también con las ilusiones, las emociones, las esperanzas que muchas personas delegan en ellos. Cuando nosotros jugamos en una escuela y de pronto tenemos la oportunidad de representar a nuestra escuela en algún torneo en el que participan otras escuelas, nos convertimos en representantes de los nuestros, en representantes de quienes estudian con nosotros. Y lo mismo ocurre con los equipos de fútbol, que en ocasiones representan a un sindicato, a una universidad, a una fábrica, a una ciudad, o en el caso de las selecciones nacionales, a un país entero. Entonces, en este texto que se llama Los 11 de la Tribu, yo trato de indagar cuál es ese sistema simbólico de emociones que hace que los domingos y algunos otros días nos interesemos tantísimo en el fútbol. No es solamente buscar un resultado, sino es sentir que nosotros formamos parte de esa experiencia. En los grandes días, cuando los jugadores saltan a la cancha, esos 11 que saludan al público no son exclusivamente jugadores, son los nuestros, son los 11 de nuestra tribu, son los que nos representan. Por supuesto que el fútbol, como también digo aquí, tiene situaciones muy negativas, como todos los deportes que tienen un aspecto comercial, porque el fútbol es un espejo de la sociedad que tenemos. Y me atrevo a decir
que es un espejo acrecentado, es un espejo exagerado. Entonces, los defectos de la sociedad también se expresan en el fútbol y vemos que ahí hay racismo, que hay dopaje, que hay especulación económica, que hay machismo, que hay de alguna manera manipulación política, vemos que hay intereses económicos más importantes que los intereses deportivos, en fin, vemos una radiografía del mundo que tenemos, este mundo que no es perfecto y que el fútbol de alguna manera refleja. Entonces creo que para conocer una época hay que saber no solamente cuál era el sistema político, económico, religioso de esa época, sino también cómo se divertía la gente en una época. Si queremos conocer a fondo el Imperio Romano o el mundo de los mayas clásicos, pues tenemos que saber cuál era su cultura del ocio, cómo se entretenían, qué apuestas hacían y cómo, para bien o para mal, disfrutaban en el juego de pelota o en el Coliseo romano. Entonces el fútbol nos permite eso y yo por esa razón he escrito de fútbol, que desde luego es una pasión que yo tengo como aficionado, pero cuando escribo del deporte, más bien lo que me interesa es el fenómeno cultural, es decir, soy básicamente un aficionado a la afición. A mí me interesa mucho saber por qué la gente se interesa tanto en los partidos, por qué memoriza alineaciones de equipos que ya no existen, por qué tiene una reserva mental para entretener su vida a partir del juego. ¿Qué es lo que el juego le da? ¿Qué es lo que el juego compensa en su vida? Me parece muy importante. Creo que todos nosotros, cuando vamos a un estadio, nos damos vacaciones de civilidad y nos comportamos de manera un tanto salvaje. Por eso utilizo el término tribu, porque nos devuelve el fútbol al mundo del comienzo. El mundo del comienzo en varios sentidos. El comienzo de la especie cuando utilizaba mucho más los pies que ahora. El desarrollo de la civilización humana tiene que ver con el desarrollo del pulgar oponente, del ojo y del cerebro. Han sido los elementos rectores en la antropología física para que avance la civilización humana. Y los pies quedaron un tanto soslayados. Por eso el poeta Antonio del Toro dice que el fútbol es la venganza del pie sobre la mano, es la recuperación de esa etapa previa, tribal, en la que los pies eran decisivos y todavía los necesitábamos. Solamente el portero puede utilizar las manos. Entonces hay muchos elementos tribales en el fútbol, en la forma de juego, en su simplicidad, la ausencia de reglas que tiene, es uno de los deportes más sencillos, y también la democracia física que tiene. No se puede jugar fútbol americano. Hablábamos con mi colega Jorge Moch, que fue destacado jugador en la línea de golpeo del fútbol americano. No se puede jugar este deporte si no se tiene una cierta corpulencia física. Lo mismo con el básquetbol, no se puede practicar si uno no tiene determinada altura. Pero el fútbol es de una democracia física absoluta, porque alguien puede ser chaparrito y gordo y ser Maradona. Alguien puede ser espigado, no muy fuerte, y ser Beckenbauer. Alguien puede ser incluso alguien tocado por la poliomielitis como Garrincha y ser uno de los mejores extremos que han existido. Lo importante en el fútbol es descubrir picardías, descubrir trucos, posibilidades de juego más allá de la destreza física. Entonces, en ese sentido, siendo un deporte tan democrático, fomenta mucho que muchos lo practiquen. En una playa sin nombre, alguien está jugando con una pelota, en una escuela, utilizando dos suéteres como los postes de una portería, está jugando otra persona, y así sucesivamente. Es un deporte que se puede jugar en muchas partes, y tiene también un componente tribal en la manera de verlo. Nosotros de pronto nos pintamos la cara cuando la afición mexicana va al extranjero a apoyar a la selección. La verdad, yo siempre pienso que ojalá la selección estuviera a la altura de nuestra afición, porque los mexicanos le echamos muchas ganas en las tribunas y no siempre se le echan las mismas ganas en la cancha. Yo por eso digo que si hubiera un mundial de públicos, México podría llegar a la final, porque tenemos un super público. La gente llega, por ejemplo, un señor llega con un jorongo hecho de chiles serranos, porque así va a apoyar a la selección mexicana. Y entonces en la aduana le dicen: señor, usted no puede importar alimentos. Dice: yo no estoy importando alimentos, los chiles son mi ropa. Yo vengo
a apoyar a la selección mexicana y vemos a los paisanos con pebeteros donde ponen incienso de comal, unos sombreros gigantescos que bueno, le tapan un poco la vista a los de las gradas superiores, pero igual echando relajo, matracas, trompetas, todo lo posible para animar a un equipo, ¿no? Entonces yo creo que esa pasión que tenemos los mexicanos por apoyar a los nuestros, aunque no ganen, es absolutamente extraordinaria. Y ahí yo también creo que hay un componente tribal, un sentido de pertenencia, de decir nosotros apoyamos al equipo, aunque el equipo normalmente no gane. De hecho, se dice mucho, ¿verdad? Esto de jugaron como nunca y perdieron como siempre. Ya sabemos, ¿no? No es casual que nuestro grito de guerra en los estadios sea "sí se puede", que es una demostración de que en realidad generalmente no se ha podido, ¿no? O sea, le estamos diciendo al equipo, hagan lo que nunca han hecho, sí se puede. O sea, a diferencia, digamos, de otras selecciones que dicen, no, pues jueguen, los de Brasil, ¿verdad? Jueguen como el Brasil del 70 que tenía Pelé, o los de Argentina, jueguen como Maradona en el 86, ¿no? Nosotros, ¿verdad? Le decimos a la selección, jueguen como nunca han jugado, y así los queremos de cualquier manera. Entonces, ese componente tribal siempre me ha parecido muy interesante. En este libro viene también una larga conversación con Ángel Fernández. Ángel Fernández fue un grandísimo cronista de fútbol, escribía muy bien, porque era un hombre con gran vocabulario, con una cultura literaria muy fuerte, pero se decantó por ser un locutor primero de radio y luego de televisión. Y la verdad sea dicha, yo la primera vez que entendí que las palabras servían para reinventar la realidad, no fue con un libro. Yo no fui un niño lector, no leí muchos libros en mi infancia. Mis padres los dos eran universitarios, pero los libros que había en mi casa eran muy aburridos para un niño y no había libros como los que hay ahora, que se pueden comprar muy fácilmente, las ediciones maravillosas del Fondo de Cultura Económica, maravillosamente ilustradas, muy bien traducidas cuando se trata de autores extranjeros, y además a precios muy asequibles. Eso no existía. Entonces yo me aficioné a las narraciones y sin saberlo yo estaba adquiriendo una capacidad literaria. ¿Por qué digo esto? Porque Ángel Fernández reinventaba la realidad con las palabras. ¿Y qué es la literatura sino la capacidad de mejorar el mundo a través de las palabras? Había un partido aburridísimo donde no pasaba nada, y entonces Ángel Fernández, en ese partido donde no pasaba nada, empezaba a hablar como si esa fuera la guerra de Troya, y todos nos emocionábamos con algo que en realidad no sucedía, ¿no? Y de pronto no sucedía, nadie decía, se hunde la nave, niños y mujeres primero, el equipo que pierda va a tener que desaparecer hacia la ignominia y la vergüenza, pero al final tendrá que sacrificarse el capitán porque la nave se hunde y el último de todos tiene que ser el responsable del navío. Bueno, entonces uno estaba verdaderamente emocionado y no pasaba nada, ¿no? Entonces, en los partidos de radio, por ejemplo, cuando se narraba en la radio, uno no veía lo que ocurría. Y entonces en la radio esa magia de las palabras era extraordinaria, ¿no? Porque decía, por ejemplo, Ángel Fernández, los capitanes de los equipos se reúnen en el círculo central para darse la mano, unidos durante unos segundos en un saludo y en un abrazo, se separarán durante los próximos 90 minutos y lo que se digne compensar el árbitro para ser acérrimos rivales. Se han soltado palomas en el campo como un símbolo acaso inútil de la paz, porque lo que vendrá a continuación será la guerra trepidante, y ya pueden oír ustedes los tambores de guerra en la tribuna del equipo Atlante como están sonando. Y entonces, bueno, no había pasado nada y uno ya estaba emocionadísimo, ¿no? Era realmente extraordinario eso. Entonces, esa magia que tenía el fútbol al ser narrado era tan grande que, por ejemplo, los aficionados, algunos lo recordarán, íbamos al estadio con el radio de transistores, porque la verdad lo que veíamos no era tan genial, pero cuando lo narraba un buen locutor se volvía muy interesante. Y yo no sabía que esa era una escuela literaria, porque yo no sabía que me estaba regalando Ángel Fernández esa posibilidad de renombrar el mundo. Él renombraba, por ejemplo, a los jugadores. Había un gran delantero que jugó en México muchos años,
un brasileño, algunos lo recordarán, bueno, ojalá lo recuerden porque era magnífico, Evanibaldo Castro Caviño, un jugador que, por ejemplo, fallaba de pronto un gol cantado, y con esa sangre ligera que tienen los brasileños, en vez de enojarse, sonreía. Entonces Ángel Fernández le puso el hombre de la sonrisa fácil. Un apodo maravilloso, sumamente literario. Había apodos muy complicados. Por ejemplo, a Enrique Borja, jugador muy simpático, que tenía una tremenda nariz, le puso el gran Cyrano, por Cyrano de Bergerac. Yo la verdad no tenía la menor idea de quién podía ser Cyrano de Bergerac, pero así nos iba ilustrando Ángel Fernández. Había otros que ya tenían apodo, por ejemplo el Alacrán Jiménez, jugador del Monterrey, ya tenía apodo, le decían el Alacrán, y se entera Ángel Fernández que era hijo de un coronel, y entonces en un partido muy aburrido se decide a rebautizarlo, y dice: este es el hijo del coronel, el hijo de un hombre que viene de un país que no ha disputado batallas, un coronel que ha estado acuartelado su vida entera en espera de salir al frente y nunca jamás ha podido oír un tiro de verdad porque solamente ha oído tiros de salva, y ahora su hijo, el hijo del coronel, está aquí para tratar de vengar a este hombre sin batalla alguna. Él sí está luchando en esta guerra. Entonces era una locura, no pasaba nada, y con esta historia familiar la repensaba Ángel Fernández de esa manera. Rebautizaba equipos enteros, ¿no? El Deportivo Cruz Azul, que era una cooperativa de cementos, pues se llamaban los Cementeros, que pues no es un apodo muy poético o muy atractivo, y se convirtió en un equipo formidable, y entonces él los rebautizó y les puso la Máquina Celeste, ¿no? Y luego él leyó un libro de Desmond Morris, el antropólogo, que hablaba de la condición lúdica del ser humano, cómo el ser humano se define por el gusto por el juego. Entonces al fútbol lo sustituyó, lo rebautizó, le puso el juego del hombre. Al Estadio Azteca se enteró que estaba en el barrio de Santa Úrsula, y esas cosas que cualquier persona podría haber sabido, pero entonces él se entera que está en el barrio de Santa Úrsula y le pone el Coloso de Santa Úrsula, ¿no? Y entonces, y al público le dices la voz del Azteca, y entonces él decía que el público era como su coro griego, que él era como un rapsoda, como Homero, ¿no? Él era como Homero y el público era su coro griego. En fin, era una persona que, como ustedes podrán apreciar, bueno, yo puedo recordar un sinfín de anécdotas de él. Me conformo con tres, para no exagerarles. Una de ellas, debuta un novato con el equipo América. El novato da un partidazo, se llama Cristóbal Ortega, y debuta con el América, y al final del partido Ángel Fernández dice: señoras y señores, hemos vivido en el error, América descubrió a Cristóbal. O sea, fíjense ustedes el grado de ingenio de ese hombre, ¿no? O sea, el descubrimiento de América al revés, ¿no? Esa genialidad. Y luego, por ejemplo, él estaba acostumbrado a la radio y le encantaba la posibilidad de reinventar partidos cuando nadie está viendo el juego. Esto que les decía yo de las palomas y los tambores, y a lo mejor ni había palomas, ni había tambores, ni nada, pero él inventaba todo eso y era maravilloso. En la televisión resulta un poco redundante decir lo que ve la gente. Creo que es uno de los grandes errores de algunos locutores actuales, que dice: viene la pelota por el lado derecho, tú ya estás viendo que la pelota viene por el lado derecho. Entonces Ángel Fernández ahí se volvió todavía más loco, se desentendió de narrar acciones y solo decía metáforas. Entonces, por ejemplo, jugaba la selección alemana y un defensa lateral derecho, un carrilero que avanzaba a toda velocidad, lo describía de esta manera, dice: ahí viene Hans-Peter Briegel, que en alemán quiere decir Ferrocarriles Nacionales de Alemania, ¿no? Así. Y luego, cuando ya no sabía qué decir, acudía al disparate más absurdo, pero maravillosamente inolvidable. Por ejemplo, se acordarán que la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenía en el pecho, era camiseta roja con letras blancas, las siglas de la Unión Soviética, pero en alfabeto cirílico. Entonces, en vez de decir URSS, decía CCCP. Y Ángel Fernández dice: ustedes se preguntarán qué quiere decir eso. Muy sencillo: cucurrucucú paloma.
Entonces, bueno, esta persona que pobló mi infancia de nombres, de apodos, de historias maravillosas, que era además un hombre muy culto, porque citaba letras de corridos, pero también citaba poemas, era absolutamente extraordinario. Y entonces se dio la oportunidad de hacerle una entrevista, en un momento en que él estaba muy humillado, porque él había dejado Televisa en tiempos del Tigre Azcárraga para irse a Telesistema Mexicano. El Tigre Azcárraga tenía fama de no perdonar nunca, o sea, cualquier persona que se iba de Televisa no regresaba porque era alta traición. Entonces fue a Telesistema Mexicano y muy de inmediato se peleó con el gran cacique deportivo que había entonces, que todavía está en los medios, José Ramón Fernández, que era quien controlaba todo. Y sale de Canal 13, entonces se queda sin la oportunidad de narrar partidos. Como era una persona con una gran capacidad de narración, sobrevivía narrando bailes de salsa. Se hizo muy amigo de un ex luchador, Doménico el Audaz, que tenía un grupo que era el grupo Audaz, y entonces Doménico el Audaz se presentaba con su grupo, y entre canción y canción Ángel Fernández decía, ya vi por ahí esa pareja que le están echando estilo, no sé qué y tal, y amenizaba el baile, de eso vivía. Entonces le sobraba el tiempo, y yo tuve oportunidad de que me concediera una muy larga entrevista, una cosa impresionante. Yo le hablé, todo esto porque la entrevista está aquí, en el libro, ¿no? Le hablé con la voz totalmente entrecortada, porque era pues como hablar con mi ídolo máximo de la infancia, o con un semidios, ¿no? Y entonces yo tenía la voz entrecortada, torpe, advirtió que yo era una persona joven, y le pareció un poco raro el apellido, pero me dijo con esa voz que los ingenieros de sonido llaman metálica, esa voz que se transmite muy bien por los micrófonos, me dijo, tu apellido me suena de algo, ¿a qué se dedica tu padre? Y entonces yo le dije, no, pues es profesor de filosofía. Dice, es un amigo de Kant. Entonces yo dije, wow, ¿no? Entonces así, y entonces me dice, te voy a decir cómo llegar a la casa, encontrarás una barda de buen tamaño, no sé qué. Y empezó una narración fabulosa. Bueno, la experiencia que yo he tenido más radical con el lenguaje quizá es la de haber conocido a este hombre, porque era, y no he conocido a otro igual, un enfermo de literatura. O sea, él estaba intoxicado de palabras de tal manera que no podía decir nada normal. O sea, no podía decir, buenos días señorita, pase usted, nada, no. Todo lo que decía era narrativo, todo eran imágenes, todo eran metáforas. No podía decir nada que fuera común, todo estaba narrando el mundo, pero todo el tiempo, porque a partir de esa entrevista tuve la suerte de que trabáramos una amistad muy fuerte. Esto fue en el año 94, 93, y hasta su muerte en el 2006 fuimos amigos. Lo vi en muchas circunstancias y siempre invadido de narración. Por ejemplo, llego yo a su casa a hacer esta entrevista que viene la entrevista se llama El reposo del guerrero, porque él estaba en descanso, no tenía trabajo, ¿no? En aquel momento. Y entonces llego yo en Avenida Tulyehualco, donde estaba su casa, y no me doy cuenta que atrás de mí viene un jardinero para cortar el pasto. Entonces trae una guadaña, de esas que usan los jardineros así muy grande, para cegar el pasto. Y no lo vi, y Ángel Fernández abre la puerta, yo voy a cerrar la puerta, me dice, espérate, atrás de ti viene Excalibur, ¿no? Me volteo buscando la espada mágica del rey Arturo, ¿no? Y es la guadaña del jardinero, ¿no? Y entonces, y a partir de ese momento, o sea, todo lo que dice era así. Yo estaba absolutamente deslumbrado, ¿no? de la capacidad de reinventar el mundo. Fuimos amigos muchos años. Algún tiempo después, el Che Ventura, locutor que algunos recordarán, muy amigo de él, decidió hacerle un homenaje. Y como Ángel era el tipo de gente que les estoy contando, se formó una gran fila para que le diéramos un abrazo. Y entonces el Che tuvo el gran tino de pasarle un micrófono. Y entonces narró los abrazos. O sea, era una cosa, pero increíble, ¿no? Porque veía venir un jugador y decía, 4 fracturas en la rodilla,
un hombre amenazado por un machete, cuchillo cebollero junto a un puesto de tacos, salvó, y entonces contaba una historia loca de ese futbolista, y así y cada uno de nosotros iba diciendo algo sorprendente. Entonces esa magia de las palabras a mí realmente pues me conmovió, pero yo no sabía, y así pasa con la infancia, ¿no? Cuando yo oía esos partidos, cuando todo, yo no sabía que yo me estaba tratando de convertir en narrador, ¿verdad? Escuchando esas palabras que eran superiores a la realidad. Entonces, él fue para mí, pues quizá el primer impulso para entender que las palabras no solamente son objetos utilitarios, son símbolos mágicos que reinventan el mundo, ¿no? Y bueno, y este libro le rinde tributo pues a estas pasiones del fútbol, a este gran narrador, pero también a otras cosas. Hay una narración también de box de Julio César Chávez, una pelea muy extravagante que se realizó en el Estadio Azteca, era la pelea más concurrida del mundo, ¿no? Una cosa un poco absurda porque en las filas superiores pues nadie iba a poder ver lo que pasaba hasta abajo, pero en fin, es la historia de esa pelea. También yo quise hacer un reportaje muy importante para mí, porque una vez que te gusta el fútbol, pero vas leyendo de la historia de México y te vas adentrando en la historia de los pueblos originarios, te das cuenta que la pelota de hule se inventó en México. México le dio al mundo el chocolate, la vainilla y el hule, la pelota de hule, y el juego de pelota pues es el antecedente de muchísimos deportes. Entonces fui a buscar a Sinaloa a los últimos representantes del taste, la cancha primigenia, y ahí escribí una crónica que se llama El Patio del Mundo, sobre todavía los deportes prehispánicos que se practican en México, ¿no? Que me parece que era algo muy necesario para entender también nosotros como cultura lo que le debemos a los pueblos originarios. Y hablando de pueblos originarios, también aquí hay una crónica sobre el levantamiento zapatista de 1994, no tanto sobre el levantamiento en sí, sino sobre un momento muy interesante que fue el de agosto de 1994. En ese momento los zapatistas se abrieron por primera vez a la sociedad civil y 600 personas de distintos lugares fuimos a la llamada Convención de Aguascalientes, que fue algo muy especial porque era el momento en que los zapatistas se abrían al mundo ya de una manera, digámoslo así, más amplia. Ya había pasado el cese al fuego y ellos se constituyeron formalmente en agosto en un movimiento político. Crearon una convención que estaba por encima de ellos y que de alguna manera debía vigilar lo que decidían. Entonces fue una experiencia muy interesante hacia ese México profundo que muchas veces damos por perdido o por soslayado. El texto se llama Los Convidados de Agosto. Los Convidados de Agosto, porque ese es un relato que escribió la gran escritora chiapaneca Rosario Castellanos, muy cercana a los pueblos originarios. Escribió la novela Balún Canán, y Rosario Castellanos escribió este texto que se ubica en agosto, y como nosotros íbamos en agosto invitados por el Ejército Zapatista, me pareció muy apropiado que se llamara Los Convidados de Agosto. También le puse el título porque yo ahí tenía una espina clavada. Habíamos llegado primero a San Cristóbal de las Casas, pues gente que veníamos de ambientes universitarios, de distintas militancias. Yo en lo personal había estado en el Partido Mexicano de los Trabajadores, había mucha gente que había estado en el Partido Comunista, el Partido Socialista Unificado, etcétera, sindicatos, etcétera. Entonces llevábamos muchos libros para dárselos a los compañeros zapatistas, y surgió el tema de si hacíamos una biblioteca, ¿cómo se debía llamar la biblioteca? Todo esto antes de entrar en contacto con los zapatistas. Y me interesa mencionar esto porque yo creo que en los 25 años transcurridos desde entonces ha habido una educación política y social de los mexicanos muy grande, que en buena medida se debe a esa lucha zapatista. Y entonces, cuando decidimos el nombre de la biblioteca, un grupo propusimos que se llamara Rosario Castellanos, por lo que les acabo de decir a ustedes, una gran escritora chiapaneca, interesada en los pueblos originarios. Nos parecía ideal que se llamara así, pero para que vean cómo estaban las luchas entonces, no ganó el nombre de ella, ni ganó el nombre de ningún escritor.
ganó el nombre de Pancho Villa, el centauro del norte, de quien nuestro queridísimo Paco Taibo ha hecho una biografía extraordinaria, a quien no podemos regatearle méritos, pero a mí me parecía que era mucho más legítimo que una escritora le diera nombre a una biblioteca. Yo estoy seguro que hoy en día, con esta educación política de los últimos años, también una educación de género que hemos tenido, sin duda alguna sería más fácil que la biblioteca se llamara Rosario Castellanos. Yo me quedé con esa espinita de que no le habíamos podido poner ese nombre, y entonces dije, pues voy a ponerle a mi crónica un título de Rosario Castellanos, y es esa historia de el Aguascalientes, que como ustedes probablemente recordarán o escucharon de él, ocurrió bajo una tormenta de dimensiones bíblicas o tipo Macondo de García Márquez. Se desplomó la lona a tal grado que el subcomandante Marcos, al que nunca le ha faltado, ahora Galeano, sentido del humor, le preguntaron cuál fue el punto débil de la reunión y dijo la lona, porque se vino abajo de plano. Y entonces estuvimos nosotros durante varios días entre el lodo, y a los 3 o 4 días de estar ahí, de pronto yo me di cuenta de que no había visto reflejada mi cara en ningún momento. Nosotros en la vida urbana estamos acostumbrados a vernos la cara, y es curioso porque es un extraño símbolo de identidad la cara, porque mientras somos, no nos vemos, pero si nos vemos, nos reconocemos, y nos reconocemos fuera de nosotros, en un reflejo, y sin embargo, o en una foto, y sin embargo, eso que está fuera es lo que nos da una identidad, ¿no? Y cuando presentamos la credencial del IFE, lo importante no es que la foto se parezca a nosotros, sino nosotros a la foto. O sea, la foto es más importante, porque si no nos parecemos a la foto, no sirve la credencial, ¿no? Entonces, pero es un juego de representación y de identidad que tenemos presente sin darnos cuenta. Pasamos aquí por una vidriera y de manera así como de reojo nos vigilamos, ¿no? Vemos una mercancía, vemos un maniquí, un vestido de novia, y de pronto nos vemos a nosotros mismos, como que checamos, ahí todavía estoy ahí, ¿no? Es una relación curiosa la que tenemos con nuestra imagen, pero estar en uno de los lugares más pobres de México te desprovee de la imagen. Esto que damos por sentado, me puedo ver, no hay espejos, no hay vidrieras, no hay vitrinas, no hay nada, no hay objetos reflejantes. Entonces yo dije, tengo que encontrar, entré como en un vértigo totalmente absurdo, por supuesto, como de la identidad. Dije, he estado bajo la lluvia, quién sabe, ahorita tengo lodo en el pelo, entonces todavía tenía bastante pelo, ¿no? Y me quería ver, o sea, me entró como una urgencia de recuperarme a través de la imagen. Y entonces al final del campamento vi que había una camioneta pick-up. Entonces caminé hacia esa camioneta y entonces me asomé al espejo retrovisor y leí el lema que suelen tener los espejos retrovisores, pero que ahora cobró un significado diferente, como si fuera un mensaje del oráculo de Delfos, ¿no? Y el mensaje es: las cosas están más cerca de lo que aparentan, que es un mensaje filosófico. Claro, se refiere ópticamente a que cuidado, que ves un tráiler y el tráiler está más cerca, nada más, pero lo interpretas a profundidad ese lema, y hay muchas cosas que están más cerca de nosotros, entre otras los pueblos originarios, que tienen muchas cosas que enseñarnos, que tienen costumbres que permiten que exista la biodiversidad y que se preserve, que creen en la permacultura, que tienen formas de democracia directa, que actúan no por votación sino por consenso, cosas muy interesantes que se empezaban a plantear de manera nacional, aunque muchos otros grupos ya lo habían hecho en el 94 gracias al levantamiento zapatista. Entonces ahí aparece este impulso, digamos, de entender ese México, y el texto que les menciono yo del juego de pelota es resultado de lo mismo, porque de nada sirve entrar en contacto con estos mensajes del México profundo y decir, bueno, ya vi eso, como quien va a un parque temático, a una feria, y ahora regreso a mi vida. No digo, a ver, no, pero ¿qué tiene que ver mi vida en relación con esto? Y hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Una de ellas, para mí, aficionado al fútbol, era el juego de la pelota. Entonces dije, ¿dónde están los que todavía la juegan? Y por eso fui a buscarlos. Luego, bueno, no los abrumo con el contenido del libro, pero está también, hay una semblanza de uno de los grandes cronistas de México, don Gabriel Vargas,
el autor de La familia Burrón. La familia Burrón era una historieta, un cómic que realmente cambió la cultura mexicana. Él inventó un espacio urbano, el Callejón del Cuajo, en el número 800 vivía la familia Burrón. Don Reginito Burrón tenía una peluquería que era el Rizo de Oro. Creó probablemente el primer personaje feminista de la literatura mexicana. Habrá que preguntarle a Paco o a Armando Bartra, ¿no? que es los grandes historiadores de la caricatura, si es Borola Burrón la primera feminista en funciones. No lo sé, pero posiblemente sí, ¿no? Y eso es una cosa extraordinaria, la imaginación de Gabriel Vargas. Y otra cosa, el lenguaje popular que utilizaba y que se empezó a usar en México. Por ejemplo, en vez de la hora de comer era la hora de mover bigote, ¿no? Los camiones, un guacal con ruedas, ¿no? Una que hizo mucha fortuna, por desgracia también porque se volvieron bastante frecuentes, los ladrones eran los amigos de lo ajeno, ¿no? Son invenciones de Gabriel Vargas. Entonces yo tuve la suerte de hacerle una muy larga entrevista. Una de las mayores satisfacciones de mi vida es que cuando él todavía estaba vivo, el gobierno de la Ciudad de México decidió hacer un timbre, un sello postal en homenaje a Gabriel Vargas. Y Gabriel Vargas dijo, perfecto, nada más que yo no puedo estar en ese timbre, tiene que estar mi mejor personaje, que es Borola Burrón, ¿no? Entonces el timbre era Borola. Y hay una ceremonia en la Asamblea de Representantes en donde se tiene que cancelar el timbre, pero para que se cancele tiene que haber una justificación. O sea, se tiene que decir, este personaje, Borola Burrón, merece pasar a la historia de México porque tiene estos méritos, ¿no? Y escogieron para esa ceremonia el texto que yo había escrito, que está en este libro, de don Gabriel Vargas. O sea que el texto se llama La vida en cuadritos, porque toda la vida de él está escrita en los cuadritos de los cómics, pero el último de estos cuadritos fue el timbre de Borola Burrón, que empezó a circular en las cartas mexicanas y que para mí pues fue un enorme orgullo, algo totalmente impensado, y estas cosas además anónimas, porque bueno, se los digo a ustedes para presumir nada más, pero es algo que no tiene por qué saberse, porque simplemente es un documento que se necesita para que se apruebe el timbre, pero pues me dio mucho gusto que sirviera para eso este texto, ¿no? Y hay otros textos muy variados, y solamente para terminar les voy a leer uno de naturaleza edípica porque tiene que ver con mi mamá. Es muy breve, voy a leer un pequeño fragmento. Uno de los textos trata de los misterios en la radio, o sea, cómo nos educamos a través de varias generaciones gracias a la radio, ¿no? Y entonces, bueno, mi primer contacto con la radio fue un poco tremebundo porque tenía que ver con mi madre, que manejaba a altas velocidades en la mañana con el radio prendido a todo volumen. Y entonces es un párrafo nada más que dice así: a nivel emocional, mis viajes a la primaria equivalieron a 10,000 misiones en un avión de combate. Fueron 2 las causas del espanto: mi madre al volante y el radio histéricamente sintonizado en XEQK, la hora de México. A los 18 años, mi madre había logrado pulverizar un coche y salir sin un rasguño. Hasta para chocar eres buena, la felicitó mi abuelo. Desde entonces, mi madre trataba de repetir la proeza. A las 7:45 de la mañana subíamos al Opel y encendíamos el radio para descubrir que eran las 7:45 de la mañana. Me lleva el tren, anunciaba mi madre. El momento de ponerse el casco y morder la punta de un cuaderno. Lo peor era que el radio seguía encendido. Saltábamos un camellón. Marcos Carrasco rectifica su motor en 8 horas. Consulte a su mecánico. Nos pasábamos un alto. Trajes, pero qué trajes. Trajes Pérez, Fray Servando y Motolínea. Frenábamos junto a la rodilla de un peatón. La hora del observatorio misma dejaste, la hora de México, 7 de la mañana con 50 minutos.
¿realmente era necesario oír aquel frenesí de anuncios mientras sobrevivíamos de milagro? A esas mañanas atribuyo mi temor a la radio y mi gusto por las mujeres complicadas. Bueno, tenemos también les están repartiendo el libro, verán ustedes que viene también una crónica de los Rolling Stones, cuando los Rolling Stones vinieron a México por primera vez, un grupo emblemático de la cultura pop. Viene una visita a Sergio Pitol, grandísimo escritor mexicano que ya no está entre nosotros, una larga entrevista con él, con el premio Nobel William Golding, autor del Señor de las Moscas, en fin, pues temas de periodismo cultural. Debo decir que el periodismo cultural es un acto de resistencia y casi todos los espacios donde yo publiqué originalmente estos textos ya desaparecieron. O sea, son revistas que desaparecieron, suplementos que desaparecieron. Por ejemplo, la de Ángel Fernández era como el Playboy mexicano de región 4 totalmente, que se llamaba Su Otro Yo. Y ahí yo hice esa entrevista y en fin, pues era donde uno podía colaborar, ¿no? En aquella época prácticamente no existen estos medios, muchos de los que me ayudaron a publicar estos textos tampoco están entre nosotros, entonces es maravilloso que gracias a los libros puedan resistir estos textos publicados originariamente en medios que ya no existen, y es por supuesto para mí un extraordinario privilegio que gracias a la Brigada, gracias a Paloma, a Margarita, pueda esto circular gratuitamente entre ustedes. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme y creo que vamos a pasar a unas firmas, ¿no? Gracias, Juan, de verdad ha sido un placer. Si te puedes bajar con el libro aquí para tomarte una foto. Juan, yo voy a poner aquí en medio. Sí. Les vamos a pedir a todos que levanten sus libros, que se vea toda esta feria del libro de Morelos. Mientras voy tomando desde aquí, como no, lo que Juan baja. Aquí se hace todo el tiempo. Y decirles que en este escenario va a haber aquí una transmutación y tenemos la silla. Ahorita que baje Juan, otra vez volvemos todos a subir los libros. Todos los que están allá abajo haciéndole cola a Juan, aguántense hasta que llegue la foto, por favor.